compacto de las noticias más relevantes del mundo entero. A continuación, Hola Noticias. Espacio con clasificación A, apto para todo público, con contenido I, de carácter informativo y de opinión. Aquí, el poder de la información radiofónica y el mejor equipo de reporteros, cubriendo todos los ámbitos de la noticia local, nacional e internacional. NG Radio Hola, Riobamba, 98.9 FM. Presenta Hola Noticias, el radioperiódico que informa, comenta y entretiene. Hola Noticias. Información veraz, oportuna, concreta e imparcial para una ciudad que crece y necesita estar bien informada. Hola Noticias. Dirección ejecutiva, Ingeniero Manolo Guevara Freire. Producción, Aquí Chimborazo. Conducción y dirección, Ingeniero Diego Moncayo. Hola Noticias. Aquí Chimborazo. Aquí Chimborazo. Completamente informado. Solo acá en Hola Noticias. Credibilidad a la hora de la información. A través de la señal de 98.9 FM Radio Hola y en Facebook nos siguen en las páginas del Diario de Riobamba y Noticias Chimborazo. Continuamos con las noticias, la revisión de los titulares del mundo, ahora con lo que trae Agencia F. Boris Johnson anuncia su dimisión como primer ministro británico. Boris Johnson anunció el jueves que dimite y que ha puesto en marcha el proceso para ser sustituido como líder del Partido Conservador Británico y por lo tanto como primer ministro del Reino Unido. Crisis en ese país y la inflación empuja la pobreza a 71 millones de personas en solo 3 meses, refiere el análisis económico del mundo. La campaña por el plebiscito constitucional arranca en Chile con gran incertidumbre. Biden lanza un plan para proteger la pensión de millones de estadounidenses, también refiere otra de las notas de F. El dólar imparable en Latinoamérica con máximos históricos en Chile y Colombia. Haití se sumerge en el caos un año después del asesinato del presidente Moïse, dice también otra de las notas que trae la agencia internacional. Boric achaca parte del alza del dólar a incertidumbre sobre la nueva constitución chilena. El Salvador pone en secreto el uso de fondos para recompensar las denuncias a los maras. El autor confeso del tiroteo del 4 de julio en Estados Unidos preveía un segundo ataque, dicen las notas del mundo. Y la BBC también recoge: Boris Johnson anuncia su renuncia y asegura que seguirá como primer ministro hasta que su partido elija a un nuevo líder. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, cede a la presión tras el último escándalo que provocó más de 50 renuncias en su gobierno. Y un niño de 2 años fue encontrado solo y ensangrentado luego de que sus padres murieran en la matanza de Chicago, una historia trágica luego de este suceso. Lo que sucede en nuestro cuerpo cada día de la infección con el coronavirus, un análisis y reportaje de la BBC sobre este tema. La revolucionaria batería de arena desarrollada por Finlandia, que podría resolver el mayor problema de la energía verde. ¿Y quiénes son los terroristas nórdicos que Turquía pide que sean extraditados como condición para la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN? Son las notas que trae la BBC. Y pasamos de la información del mundo al país, las novedades que trae diario El Telégrafo en titulares. En Carondelet se realizó una reunión previa a las mesas de diálogo con las organizaciones sociales
que se realizan hoy. El gobierno nacional potenciará la tecnología del EQ911, también se da a conocer. Presidente Guillermo Lasso reiteró su respaldo y agradecimiento a la Policía Nacional. Y la policía realizó 13.335 operativos en Guayaquil, Durán y San Borondón, dice la nota del Telégrafo. Servicio de operadoras de terminales en Quito se normalizó por completo y Ecuador da un paso más en la lucha contra la deforestación. Y el Universo, en cambio, titula Gobierno y líderes indígenas se reencuentran para activar las mesas de diálogo. Casi una semana después de la finalización del paro, el abastecimiento de gas en algunos barrios de Quito no se normaliza. En ciertas zonas se vende hasta en $10 el tanque. Eso es un fenómeno nacional. Aquí en Chimborazo también se siente este problema. Gobierno acudirá con 6 delegados a la mesa técnica con las organizaciones sociales convocadas para este 7 de julio. Y lo que se sabe de la emergencia para el sector de la salud establecida por el gobierno, el ministerio lleva horas sin un titular, dicen los titulares de noticias de El Universo. Y el Comercio señala continuidad del frente político ayuda a sostener el diálogo, esto en referencia a las mesas que se inician hoy. Arosemena prevé ordenar las cuentas públicas con visión social, lo que dice el nuevo ministro. Nebot propone que Ecuador se convierta en una república federal. Ya se hablan de reformas constitucionales. Corte Constitucional declara constitucionalidad del decreto 463, salvo en el plazo de vigencia. Este se emitió en medio de las movilizaciones. Red vial de la zona rural de 5 cantones de Tungurahua en emergencia por las lluvias. Y también organizaciones y gremios médicos intervienen en la asamblea por la crisis sanitaria. Hasta aquí la revisión de titulares. Estamos listos para iniciar la jornada de entrevistas enseguida con el primer contacto de esta mañana. Cada mañana nos despertamos junto a usted para ofrecerle la mejor información que genera el mundo entero. Hola Noticias, credibilidad a la hora de la información. Estamos listos en esta mañana fría, pues el clima todavía se mantiene de acuerdo a las previsiones del INAMI. Lluvias iniciaron en esta semana, frío y viento se mantienen todavía en algunas regiones del país, especialmente en la nuestra. Empezamos con los análisis en esta mañana a propósito de que hoy inician las mesas de diálogo pactadas a través de la denominado Acuerdo de Paz. Este se firmó el 30 de junio entre los representantes de las organizaciones indígenas del país que estaban al frente de las movilizaciones y los delegados del gobierno nacional a través de una mediación de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la lectura de este momento social y político que vive el país? ¿Cuáles son las perspectivas y los retos que se tienen ahora mismo con el inicio de estos encuentros? Lo que le consultamos a Carlos Moreno. Buenos días, bienvenido en el análisis de esta mañana. Muy buenos días, estimado Diego. Un saludo cordial a usted y a su digna audiencia. Bueno, creo que, como siempre, cuando se dan este tipo de movimientos sociales, deberíamos darnos este pequeño espacio, no solo como comunicadores, sino también como sociedad en general, para hacer una reflexión que nos permita ver las cosas con objetividad, es decir, tal y como sucedieron, y sobre todo poder identificar las causas que generaron la misma, porque eso nos ayuda a que podamos, por un lado, exigir al Estado, que es el primer responsable de implementación de políticas, y por otro lado también como sociedad poder tener propuestas, tener respuestas. Una de las cosas interesantes pero lamentables que nos puso en evidencia esta jornada de movilización de junio, considero yo que se refiere a volver a ver esa radiografía del país tal y como es decir, cómo la sociedad no ha podido resolver durante tantos años, no estamos hablando solamente de la década o desde el retorno al régimen constitucional, sino a partir de la instalación de la República, podríamos decir, que generó expectativas, la exclusión de un sector importantísimo de la sociedad, como es el sector indígena, los sectores campesinos rurales, y parecería esto que sucedió en la Universidad Central, recuerde usted que se aprovechó para hacer una investigación de los niños que eran atendidos ahí, y se evidenció que el 80% de los mismos estaban con desnutrición crónica. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención como una primera cosa, esa radiografía de las condiciones socioeconómicas de un gran porcentaje de la población. Luego de eso, claro, ya se viene todo lo que es el tema de
la ausencia que o sea, todavía no encontramos esa propuesta, esa política de desarrollo del régimen actual que pueda avisorar los cambios en relación a la reactivación productiva, al mejoramiento de los servicios de salud, de los servicios de educación. Eso también porque no vemos, no encontramos esa situación. Y claro, lo otro que un poco tratando de resumir lo que en su pregunta, sí, lo que usted dice, hay también fracturas sociales, hay problemas que quedaron latentes en la sociedad que también nos corresponde tratar, porque si hemos avanzado un poco en el carácter del reconocimiento del carácter plurinacional, de la diversidad del país, este rato ha habido un retroceso. Entonces hay cosas sobre las cuales se tiene que trabajar. Ahora, justamente en esta lectura, como se decía, no es un problema coyuntural, es un problema estructural del país que se viene arrastrando pues ya por varias décadas, y la muestra de aquello es que lastimosamente no se cambia, y lo reiteramos y lo habíamos manifestado en los análisis permanentes de cada jornada de las movilizaciones. La misma forma de hacer política, inclusive de gobernar el país, no ha variado mucho en las últimas décadas, pero tampoco la forma de protestar o reclamar los derechos tampoco ha variado. El modelo de los liderazgos inclusive se mantiene de la misma forma en los sectores sociales, en las organizaciones que están al frente de las movilizaciones, y de pronto eso también hay que analizarlo porque son problemas de fondo que permitirían justamente alcanzar soluciones concretas a problemas que ya vivimos durante muchos años en el Ecuador. Bueno, sí, porque somos sectores, somos parte de un conjunto, en este caso de la sociedad, coincido en la necesidad, pero claro, la mayor responsabilidad la tienen quienes asumen la condición de gobernantes, quienes presentan ante el Consejo Nacional Electoral un proyecto un plan de campaña, quienes además tienen el control del poder y de todas las instancias del poder, al haber asumido el Ejecutivo, el Legislativo también, que tiene un porcentaje importantísimo de responsabilidad, y nuevamente las vemos ausentes de ese proceso, les vemos en una actuación más politiquera, como pasó a partir de la propuesta de la destitución del presidente Lasso, que terminó siendo, como ya todos sabíamos, la crónica de una muerte anunciada porque no tenían los votos necesarios, y permitió que muchos empiecen a rasgarse las vestiduras y por lo menos darse su minutito de gloria diciendo que están con el pueblo, ¿no? Entonces sí, el Estado a través de todos los poderes, estuvo ausente y está ausente durante muchísimo tiempo, y eso es una de las... Pero lo otro también que usted dice desde el tema de las organizaciones sociales, pero ahí también habría que entender esas lógicas y esas dinámicas de la organización social. Ha habido renovaciones generacionales, por supuesto, y estamos asistiendo en este caso, en el tema de la CONAIE mismo, una renovación generacional, renovaciones que habría que abundar en el análisis, todavía estamos viéndole empíricamente algunas cosas, la presencia de jóvenes profesionales, algunas situaciones, claro que se mezcla, y en esto sí hay que tener claridad, se mezcla este tema de grupos extremistas, se mezcla la presencia de vándalos, se mezcla también la presencia de infiltraciones, no sabemos de qué sectores. Eso es verdad, y claro, ahí se enrarece todo el ambiente de lo que es la movilización social, las jornadas que se dan. Recuerde usted que a partir de las declaraciones, ya podríamos decir de la segunda semana de la jornada, de evitar el vandalismo y todo eso, las cosas bajaron. Subsistían pequeños grupos, pequeños núcleos que además eran identificados. Entonces, hablar de que sí, una protesta pacífica, una protesta que promueve el diálogo, eso sí es necesario. Pero también vemos una cosa que a veces como que lo ocultamos, existen propuestas desde la organización social. El tema es que el Estado no las presta atención. En estos días es bastante hasta polémico las declaraciones del secretario de los trabajadores de la energía, de los petróleos, que habla acerca de la no existencia de un subsidio para los combustibles y que explica, como decimos popularmente con cuchara, pero que el Estado hasta le amenaza. El ministerio le ha amenazado que él salga diciendo que eso no es así, porque nos cerramos a veces también a esas realidades porque vienen desde los sectores sociales, desde los sectores populares. Esto debe ser superado pues justamente, y para ello está la posibilidad de aprovechar estas mesas que hoy se inician, que hoy se instalarán, para ir concretando y revisando si efectivamente se están cumpliendo esos compromisos que de parte y parte se plantearon en este acuerdo de paz para dejar de lado las movilizaciones. Ahí pues está un gran reto
para estos dos sectores que en representación del país se van a sentar en estas mesas, porque la ciudadanía pues prácticamente se ha vuelto únicamente pues espectadora de lo que sucede a veces en estos sucesos, en estos hechos y esperando la resolución por parte, en este caso, de quienes son protagonistas de la coyuntura. Bueno, sí, creo que debía haber sido la propuesta inicial la instalación de las mesas. Ahora, habría que revisar un poco la historia, ¿no? En los últimos tiempos, en esta misma administración, se instalaron dos mesas con los trabajadores. Se instaló la mesa para el tema de la seguridad social y el otro para la posibilidad de la reforma, la tan necesaria reforma al Código Laboral, más que la reforma, el nuevo Código Laboral. Y vemos que en el marco de las movilizaciones se retiraron de las mesas porque ellos manifestaron que no tenían respuesta. Bueno, pero creo que las jornadas de junio debe haberle hecho reflexionar también al estado de la necesidad de continuar en el diálogo, de establecer el diálogo, de escuchar a todos los sectores, porque vemos que los 10 puntos de la propuesta, hay temas que son posibles tratarles técnicamente a través de las mesas. Por eso confiamos que quienes hayan sido delegados, como usted hacía mención a las delegaciones que van de Chimborazo, sea gente que no solamente lleve el discurso político, sino que lleve el discurso técnico. Porque siempre el discurso técnico lo que hace es fortalecer la propuesta política. Si yo puedo demostrar que es posible, por ejemplo, el tema de revisar lo que son las tasas de interés en la banca pública, por lo menos en la banca pública, eso fortalece hasta para que la ciudadanía entienda y pueda impulsar y apoyar estas propuestas de diálogo. Entonces, sí, la tan necesaria mesas de diálogo, mesas técnicas, la presencia de personal técnico, tanto del Estado como de la sociedad civil, que podríamos decir, desde el Estado, que haya personas que tengan autoridad para ciertas cosas, porque no todo tiene que llegar a niveles tan altos como es la presidencia, el Ejecutivo. Pueden ser resueltas en instancias más pequeñas cuando hay propuestas. Sí, confiamos porque nadie quiere que vuelva a haber las jornadas estas de movilización, que sí, enrarecen todo el ambiente. Lo que se quiere, como siempre se dice, es la posibilidad de continuar trabajando. Claro que no tampoco la paz de los cementerios, sino una paz con justicia, como siempre se ha manifestado. Entonces sí, tenemos esperanza en que las mesas puedan funcionar, pero sobre todo que haya una actitud ciudadana permanente de vigilia de todos estos acuerdos y de otros derechos que están pendientes y que pueda hacer oír su voz y que el Estado preste atención. En la parte final, pues si bien se podrán ir hablando de los temas, se espera que haya pues alternativas para ir solucionando los requerimientos que en estos 10 puntos se plantearon como plataforma de las movilizaciones. Hay otro tema que queda pendiente, esta reunificación del país, esto dejar de lado pues estas diferencias que se marcan pues justamente y se ahondan y se han mostrado en estos espacios de octubre que ya se vivió y ahora en junio, de la ruptura entre los diferentes sectores sociales, de algunos temas que quedan pendientes como parte de este desarrollo también de nuestra sociedad, cuando se habla de racismo, de clasismo, de exacerbación de cosas que como que están pendientes dentro de los pueblos y nacionalidades en contra del resto de ecuatorianos, que somos los mismos, porque todos los ecuatorianos somos un mismo pueblo, si bien tenemos necesidades diferentes en algunos aspectos, pero todos debemos caminar hacia un mismo objetivo, que es hacerle grande al país. Sí, hay la necesidad de que puedan ser abordados estos problemas y vemos que ahora, justo en el marco de salir de este proceso y de reinstalar estas mesas y de querer iniciar, podríamos decir como en el mundo andino, ese proceso de sanación en el conjunto de la sociedad, vuelven a asomar ya no solo estos ismos que usted dice, sino hasta el separatismo. Estamos asistiendo a las propuestas pensemos, es una vieja aspiración de la oligarquía guayaquileña. No hay que pensar qué es Guayaquil o qué son los guayaquileños. Claro, eso es histórico. La vieja aspiración de la oligarquía, claro. Recordemos desde tiempos de Bolívar, del separatista que era José Joaquín de Olmedo, no hay que olvidar ese tema, y todas las propuestas posteriores, pero es la vieja aspiración de la oligarquía, a la cual no hay que prestarle atención, hay que ponerles en su lugar. Somos una sociedad, la Constitución es muy claro en ese sentido, no pueden ellos pensar ni en Estado federado, ni en separatismo, porque eso vuelve a provocar las fracciones, porque Guayaquil, como se vio hasta en las jornadas, es un Guayaquil hiperdiverso. Cuando hubo la movilización de los sectores indígenas
que ya son parte de Guayaquil. Eso como que a la oligarquía le asustó, y es por eso que plantea todas estas cosas. Sí, tenemos que trabajar en ese tema de sanar a la sociedad para seguir construyendo, sanar con todos, con la mayoría, porque claro, siempre habrá estos sectores pequeños, estas fracciones, que lo que les interesa es armar caos, es generar todo esto para beneficios muy particulares y personales. Una tarea urgente, además de todas lo que son reactivación económica, el tema de la seguridad y todas las que están pendientes. Muy bien, muchas gracias. Siempre oportuno el análisis del comentario de Carlos Moreno. Gracias por habernos acompañado en esta jornada. A usted, Diego, y a la disposición. Buenos días. Buenos días a nuestro invitado y seguimos nosotros con la agenda de noticias. Hay temas también ya que tienen que ver con nuestra localidad, lo que se va planteando como parte de un trabajo planificado, pero también que debe pues reformularse como alternativa, decíamos, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de buscar espacios para la reactivación, esta tan mentada reactivación que todos veníamos pues aspirando, que se detuvo en estos 18 días de paralización y que se puede retomar. Es así que hay espacios como la formación artesanal que se está planteando a través de los centros que tiene el municipio de Riobamba. Este tema lo vamos a abordar en instantes. Cada mañana nos despertamos junto a usted para ofrecerle la mejor información que genera el mundo entero. Hola Noticias, credibilidad a la hora de la información. Las noticias del Ecuador, las noticias del mundo, a cada hora la información. 98.9, con los mejores noticieros del centro del país. Un grupo de profesionales para mantenerte completamente informado. Solo acá en Hola Noticias, credibilidad a la hora de la información. Seguimos informando a propósito justamente de esta reactivación. Hay propuestas que se están planteando, en este caso desde la institucionalidad, como es el municipio de Riobamba. La formación artesanal es una alternativa para poder tener opciones para este efecto, y nos acompaña en esta mañana el ingeniero Luis Checa, el exdirector del Centro de Formación Artesanal Municipal de Riobamba. Se está haciendo la invitación para las inscripciones para el nuevo periodo académico 2022-2023. ¿Qué alternativas se están planteando? ¿Cuál es la modalidad? ¿Quiénes pueden pues, ser parte también de este proceso de formación? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Diego. Un gusto en saludarle y de igual manera a toda la ciudadanía que nos escucha por medio de este espacio comunicativo. Bueno, en primera instancia, explicarles qué es el Centro de Formación Artesanal. El Centro de Formación Artesanal es un proyecto municipal de carácter social que es de iniciativa de esta administración del ingeniero Napoleón Cadena Oleas, alcalde de la ciudad, que tiene como objetivo brindar oportunidades para que la población de escasos recursos y del Cantón Riobamba y de otros cantones también aledaños puedan obtener una formación gratuita y de calidad que les permita obtener un título como maestros de taller artesanal, el mismo que cuenta con el aval del Ministerio del Trabajo y de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Actualmente nuestro centro cuenta con las carreras de artesanales de belleza y corte, confección y bordado. En cuanto a lo que es la duración de las carreras de artesanales y en qué horarios son las clases, que es muy importante que la ciudadanía conozca, las carreras artesanales que ofrecemos tienen una duración de 12 meses, mientras que el horario de clases es de 1 de la tarde hasta las 18 horas, en horario vespertino. Esto siguiendo los lineamientos de la Junta Nacional de Defensa del Artesano y el Ministerio del Trabajo, quienes son los entes que regulan y controlan este tipo de establecimientos a nivel nacional. Ahora, ¿qué ramas son las que pueden formarse precisamente durante este periodo que se está planteando y qué requisitos deben cumplir aquellas personas que pues están interesadas en hacerlo? Como le decía, contamos con 2 carreras artesanales actualmente, corte, confección y bordado y lo que es belleza. Estas 2 solamente por el momento. Tenemos planes para ampliarnos, sin embargo, esto es a futuro. Ahora, el proceso para inscripciones de las carreras artesanales
Esto se realizará desde el 18 hasta el 22 de julio, en el horario de 8 a 12 y de 2 a 18 horas, de 2 a 6, perdón, de la tarde. Las personas interesadas deben acudir al Centro de Formación Artesanal, ubicado en las calles Roma y Bucarest, que es por el sector del mercado mayorista, y deben acudir con los siguientes requisitos. En una carpetita de color azul de cartón deben traernos una copia de cédula a color y también copia de papeleta de votación, una copia del último título obtenido de educación, mínimo de haber aprobado el 7º de educación básica, 3 fotitos tamaño carnet, y el postulante debe tener por lo menos haber cumplido 16 años con 6 meses para poder acceder al servicio. Entendemos que esto también forma parte de los requerimientos que, como se ha dicho, pues los organismos como la Junta de Defensa del Artesano tienen para poder también certificar estos procesos de formación. Perfecto, sí. Ellos nos han brindado un reglamento en el cual nosotros nos tenemos que basar y debemos cumplir al 100%. Aquí se estipula lo que es los horarios, lo que es los requisitos, se estipulan lo que es la malla curricular, la carga horaria. Y en este sentido, explicarle un poquito a la ciudadanía que la malla curricular cuenta con el 70% de práctica, el 30% de teoría. En lo que es la teoría, abarca también asignaturas complementarias para lo que es la administración de los talleres artesanales, ¿no? Conocimientos muy importantes en lo que es elaboración de proyectos, en lo que es legislación laboral, en lo que es contabilidad básica, computación, incluso desarrollo humano, porque no solo se enfoca en lo que es la creación en la formación de personas profesionalmente capaces, sino también de personas que tengan una estabilidad, que tengan apoyo aquí en el Centro de Formación Artesanal. Como trabajamos con personas de escasos recursos, siempre estamos viendo la manera de cómo poder ayudarles para que continúen y culminen su formación. Para poder brindar también este proceso de formación, entendemos que el centro pues cuenta con las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar estas actividades durante el proceso que se ha planteado para que puedan obtener su certificación. Sí, efectivamente contamos con todas las instalaciones, equipamiento necesario para poder brindar una educación de calidad. Especialmente en la rama de corte, confección y bordado tenemos maquinaria industrial de alta capacidad que tienen pocas empresas a nivel nacional. En este sentido hemos estado siempre tratando de fortalecer el proyecto para que las estudiantes puedan tener un espacio de aprendizaje de calidad óptimo que les permita desarrollarse al 100%. Invitarles nuevamente entonces pues para que puedan aprovechar esta alternativa de formación, las fechas y en dónde pueden obtener más información quienes están interesados en ser parte de este nuevo periodo académico 2022-2023. Sí, invitarles a toda la ciudadanía que formen parte de este lindo proyecto. Los requisitos, como le decía, tienen que traerlos al Centro de Formación Artesanal, ubicado en las calles Roma y Bucarest, sector del mercado mayorista. Los números de contacto es 0998 57 53 61. Aquí pueden hacer llamadas o pueden escribir también por medio de WhatsApp, que se les responderá a la brevedad posible con la información completa. Como les indicaba, las inscripciones son desde el 18 hasta el 22 de julio y el proceso educativo, las clases iniciarían desde el mes de septiembre y tienen una duración, las clases, de 12 meses. Muy bien, muchas gracias. El ingeniero Luis Checa, él es director del Centro de Formación Artesanal del municipio de Riobamba. Las inscripciones están abiertas para el nuevo periodo académico 2022-2023, una oportunidad que usted puede aprovechar. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por el espacio. Nosotros vamos al momento a hacer una pausa. Enseguida volvemos con más información y más noticias. El análisis de lo que ocurre en Riobamba, Chimborazo y el país y otras novedades los tendremos en instantes. Ya volvemos. Cada mañana nos despertamos junto a usted para ofrecerle la mejor información que genera el mundo entero. Hola Noticias, credibilidad a la hora de la información. En Hola 98.9 FM.
Inicio de espacio publicitario. Transformamos vidas con el diseño de sonrisa que tú siempre soñaste. Solo en COGM Odontólogos, profesionales de nivel para una atención adecuada en bichectomía, ortodoncia, implantología, cirugía oral, endodoncia, odontopediatría, diseño de sonrisa, aclaramiento dental. COGM Odontólogos. Ubíquenos en Riobamba, calles Rocafuerte 2140 entre Guayaquil y 10 de agosto, planta baja. Citas al teléfono 0983 27 28 18. Doctor Andrés González, odontólogo. COGM Odontólogos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada celebra el mes del ahorro infantil y premia su confianza con el sorteo de fabulosos premios para los más pequeños de casa. Ven, apertura una cuenta de ahorro infantil y por cada $10 en depósitos recibe un boleto para participar de este gran sorteo. Recuerda que con tu cuenta infantil nuestros pequeños tienen muchos beneficios porque sus ahorros crecen junto a ellos. Cooperativa Riobamba. Impulsamos tu desarrollo. Aplica para todas nuestras oficinas en Chimborazo, Pichincha y Azuay. Sigue el éxito en Riobamba con la magia sobre hielo de los espectaculares hermanos Fuentes Casca. Prepárate para vivir 2 horas de magia y sorpresas. Riobamba se pondrá bajo cero con las princesas más famosas del mundo y los personajes que siempre soñaste ver sobre una pista de hielo real. Véalo todos los días y disfrútalo con toda la familia en la Quinta Macají. Venta de entradas en las boleterías del circo. En Ola 98.9 FM. Fin de espacio publicitario. Las noticias del Ecuador, las noticias del mundo, a cada hora la información. 98.9. Con los mejores noticieros del centro del país. Un grupo de profesionales para mantenerte completamente informado. Solo acá en Ola Noticias. Credibilidad a la hora de la información. Continuamos informando, revisamos algunas de las novedades noticiosas que llegan hasta nuestra mesa de redacción. De acuerdo al cronograma del Ministerio de Educación, los docentes saldrán a vacaciones desde el 23 de julio. La cuenta regresiva para el cierre del año escolar, periodo lectivo 2021-2022 para el régimen Sierra Amazonía, se encuentra a menos de 17 días para finalizar. Alrededor de 432,000 estudiantes de la zona 3 que conforman las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua están a puertas de concluir el segundo quimestre, de acuerdo con el cronograma oficial del Ministerio de Educación. Con esta disposición de esta cartera de Estado se completarán los 100 días laborales del segundo quimestre del año escolar y 200 días laborables en total. Y aunque el calendario del Ministerio de Educación es un lineamiento sugerido para las instituciones educativas del país, cada institución puede variar en cortos márgenes de tiempo su cierre. Todas las instituciones educativas deben cumplir antes con una serie de actividades como la entrega de calificaciones finales, el desarrollo de actividades para la recuperación de notas, clases de refuerzo y la certificación final de pase de año de los alumnos. De esta manera, del 15 al 19 de julio se darán clases de recuperación para los estudiantes que se presentarán a supletorios y finalmente, según el cronograma oficial, estas evaluaciones se tomarán a partir del 20 y 21 de este mes. Luego serán evaluados quienes no hayan aprobado los exámenes supletorios y tendrán su última oportunidad en los remediales, que serán luego de las vacaciones docentes, las mismas que se tiene previsto del 23 de julio hasta el 14 de agosto, de acuerdo al informe que comparte a nuestra mesa de redacción el Ministerio de Educación. Mientras tanto, por otra parte, se ha brindado asistencia a la zona afectada por el aluvión en Guamote en respuesta a la afectación ocasionada por el aluvión suscitado en la comunidad Pancún y Chubamba, en el cantón Guamote, a causa de las fuertes lluvias. Hugo Fernández, gobernador de Chimborazo, se trasladó al lugar para apoyar el trabajo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, con quienes se entregó asistencia humanitaria a la familia afectada. También es parte de la información que se da a conocer.
Estamos listos para el siguiente diálogo de esta mañana. Como decíamos, el análisis de la coyuntura, de lo que ocurre y ha venido pasando en nuestro país desde las diferentes perspectivas es fundamental. Por ello nos acompaña en esta mañana el doctor Iván Vinuesa, analista, abogado, profesional en Derecho. Iván, buenos días, bienvenido. Hoy se instalan estas mesas acordadas a través de la denominada del denominado acta o acuerdo de paz suscrito por las organizaciones indígenas y los representantes del gobierno. Se está haciendo una lectura del antes, durante y el ahora de este proceso social y político que ha vivido el país. ¿Cómo se mira desde la perspectiva de lo que está ocurriendo? Diego, muy buenos días a los que nos miran por las redes sociales y nos escuchan por el dial de la radio. A ver, ¿qué es lo que debe pasar? Que lo que sucedió en el mes de junio, en este paro nacional, sea un nacimiento, sea el nacimiento de un nuevo concepto de reclamar, de hacer política y de llegar a territorio con las respuestas que debe dar el Estado a las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano. Ojo, hablo del Estado, y el Estado lo configuran dos sectores, el público y el privado. En el público tenemos 5 funciones: ejecutiva, legislativa, judicial, transparencia y control social y electoral. Es decir, esto no solamente es obligación o una respuesta debe darla el ejecutivo. Y la otra parte del sector del Estado es el sector privado, que también debe tener una respuesta clara a las grandes necesidades que tiene el ecuatoriano. Y ojo, no solamente es en el campo. Si bien es cierto que al campo hay que darle mayor importancia porque ha estado invisibilizado, ha estado aislado, ha sido no tomado en cuenta como realmente debe haber sido. Claro que sí. Pero esto debe ser el inicio de un gran proceso de transformación en el Ecuador. Yo vengo diciendo, no de ahora, de mucho tiempo atrás, que el Ecuador requiere profundas reformas a la estructura del Estado. El Ecuador debe cambiar conceptualmente, de manera profunda, en muchas cosas. Hasta pensaría, y lo he dicho, que se requeriría un nuevo diseño arquitectónico de la Constitución para implementarlo con un concepto mucho más amplio hacia el mundo. Ahora, si bien es cierto, como digo, inician conversaciones, mesas de diálogo, pero en esas mesas de diálogo también deberían inmiscuirse sectores trascendentales, transversales en el desarrollo del país. No solamente el sector indígena, que también es necesario darle lo que necesita, porque no pueden tener lo que tiene la ciudad. Pero también hagamos un pequeño análisis del sector indígena. ¿Por qué pasa o por qué no ha progresado el sector indígena en el Ecuador? Preguntemos a la dirigencia indígena. Preguntemos, tenemos un prefecto 14 años indígena y en qué ha cambiado la realidad del indígena. En mayor cosa no ha cambiado. Pero bueno, es un tema que más adelante analizaremos. Lo importante es dar luces para que este nuevo proceso de mesas de diálogo en donde se van a discutir temas de mucha importancia para el bienestar, no solamente de un sector, sino de todo el país. Ahora, la coyuntura que se vive producto, como se ha mencionado también en los análisis que se han venido haciendo, inclusive los representantes de las mismas organizaciones indígenas han dicho que este no es un problema de este gobierno, del gobierno anterior, es un problema de décadas que el Estado ecuatoriano pues arrastra y que no le ha dado una respuesta contundente a este problema social. Y en una revisión histórica, efectivamente, pues las luchas de las organizaciones indígenas siempre han estado alrededor de las mismas reivindicaciones, el mejoramiento de las condiciones para explotar la tierra, de sus condiciones sociales, del acceso a tecnología y recursos, etcétera, y eso no se ha podido solucionar en concreto, a más de otros problemas que se han ido sumando, pues lógicamente con el desarrollo histórico de nuestro país y de la comunidad en general. Y además esto ha incidido también en las decisiones políticas, aunque el presidente de la República ha señalado que los cambios o los cambios de nombres en el gabinete no obedecen a esta crisis, sin duda también son consecuencia de todo un proceso que se está viviendo en el país. Diego, hay mucha razón en tu cuestionamiento, hay mucha razón. Regresemos a la historia, año 90, periodo de Rodrigo Borja, mayo-junio del 90, exactamente 32 años al día de hoy. Un gran levantamiento indígena que movilizó cientos de miles de almas indígenas en el Ecuador. Inmenso levantamiento indígena. No hubo violencia, no hubo actos de vandalismo, no hubo actos de saqueo,
no hubo actos de perturbar la paz social, no, de reclamar un derecho, no uno, muchos derechos que eran necesarios reivindicarles, ¿no? Alfabetizaciones y muchas cosas, el agro, créditos para el campo, mejores condiciones de vida al sector indígena, en general bienestar, 32 años han pasado al día de hoy, al paro que pasó hace pocos días. Pregunto yo, y concateno con lo que tú decías, ¿en qué ha cambiado el sector indígena del 32 años atrás, mayo, junio del 90, al día de hoy, a junio del año 2022? En nada ha cambiado, porque las condiciones de vida son exactamente iguales. No es un problema de este gobierno, es un problema de la historia. Pero yo hago un cuestionamiento, no a todos, a algunos dirigentes indígenas, porque no todos, como toda regla tiene excepción, iguales en la dirigencia indígena como en todos los sectores. ¿En qué ha cambiado la vida de los dirigentes indígenas? En muchísimo. Viajan al extranjero, tienen condiciones de vida espectaculares, autos 4x4, ingresos de fundaciones, económicamente hablando, donaciones, y el indígena en la misma circunstancia, solamente recorriendo el tiempo hacia atrás, en el año 90. Entonces, ¿qué hay que hacer, Diego? ¿Qué hay que hacer? Sentarnos coherentemente y hacer una hoja de ruta, trazar una hoja de ruta para que en territorio, en el sitio que se necesita, ver las necesidades. ¿Cuáles? Salud, fundamental. Educación. Si no hay educación, no hay nada. No hay absolutamente nada, porque tú tienes educación y te da un aspecto incluso de tener un concepto de cómo cuidarte en tu salud, qué alimentarte. Entonces, fundamentalmente en salud y educación, bienestar en general. Ahí es el asunto. Yo sí pensaría de que además de conversar con los líderes, tiene que el gobierno central, no el Estado, el gobierno central ir a territorio, hacer un mapeo de lo que realmente sucede en el campo, de las condiciones de vida del campo, que además lo deben tener, para que hagan el diagnóstico necesario y a ese diagnóstico existente realizado con todo un proceso de análisis, dar las soluciones correctas, oportunas, para que el bienestar del indígena sea constante como tenemos en la ciudad. Esa es una solución válida, y no solamente confiar en la dirigencia, sino también tener mi criterio propio in situ en el territorio para ver realmente qué es lo que está sucediendo en el campo. Ahora, en este contexto también se han identificado otros temas que no son nuevos, pero son recurrentes en los últimos años, como son estos elementos pues, que dividen a la sociedad ecuatoriana. Ahora se ha puesto de moda términos como el racismo, clasismo, separatismo en nuestra comunidad, cuando se debería pensar en la forma como unitariamente el Ecuador debe avanzar hacia su desarrollo. Estamos pensando todavía en estos elementos que no se han superado aparentemente y que han estado pues bajo la mesa y que se evidencian cuando se producen estas rupturas por medio de hechos como los que vivimos recientemente en el país. Yo creo que esas palabras siempre han estado de moda, no son utilizadas ahora. Son palabras que vienen utilizándose desde la época de la colonia, porque hay que ir viendo cómo nació la estructura del Ecuador. El Ecuador nació en 1830, de manera legal, a través de una constitución que fue aquí en Riobamba. El 30 de septiembre de 1830 se proclamó la constitución, se aprobó aquí en Riobamba. Y las palabras racismo, separatismo, ahora viene la palabra federalismo, ojo. Ayer noche ya lanzaron la palabra federalismo. Entonces, esas palabras siempre han estado ahí y siempre estarán, porque es muy complicado ponerlos de acuerdo. Pero se requiere una cabeza, un líder que ponga sensatez en la vida, tenga coherencia en las propuestas. Y creemos que el presidente Lasso tiene esa capacidad. Es hombre prudente, es hombre paciente, hombre sesudo, que actúa con mucha pasividad. A veces requería, mucha gente exige o pide un poco más de energía, más de enjundia aparentemente, pero él tiene un carácter en donde busca que todo baje a un nivel en donde se pueda llegar a acuerdos. Es bueno, es bastante bueno. Entonces, esas palabras han estado ahí, pero esas palabras hay que les abolían, o por lo menos dejarlas a un lado, fuera de nuestra estructura política o de nuestro dialecto normal, porque por esencia
el mismo indígena es racista. Por esencia, el mismo mestizo es racista. Por esencia, el mismo afroecuatoriano es racista. Por esencia, el mismo montubio es racista. Por esencia propia, el mismo indígena de la Amazonía es racista. Entonces, esas son cosas que hay que aprenderlas a convivir, pero que no sea parte de un insulto, de una agresión, de una grosería, y que no sean tomados en cuenta como para discriminar o para ser despectivos en el comentario. Pero lo que debemos hacer es unificar el concepto del pueblo ecuatoriano, mucho más allá de las nacionalidades y de los pueblos indígenas, mucho más allá, y reunirnos en común Ecuador fundamentalmente cohesionado en beneficio de todos nosotros. Eso implica tener una cabeza, un liderazgo de que ese liderazgo que tiene el presidente de la República se asiente en el territorio y repito, no solamente trabajar con los líderes indígenas o con la dirigencia indígena, sino ir al territorio, realmente ahí empaparse del problema. Porque a veces los dirigentes, con excepciones contadas, con los dedos de la mano, dicen la verdad. Pero yo sí debería conocer lo que está pasando en mi territorio. Es como pasa en la escuelita o en el colegio. Viene el alumno, dice, papá, mi calificación. Es un ejemplo súper válido para el momento. Pero claro, voy a preguntar por qué tiene la calificación. ¿A quién voy a preguntar? ¿A quién le tomo el examen? Entonces yo tengo una certeza real de lo que pasó, porque tiene la nota, converso. Y todo político, Diego, todo político debe actuar como un juez. ¿Qué es eso? Escuchar a la una parte y a la otra parte. Tabular los criterios, balancear las ideas y tener una respuesta coherente y lógica de lo que pasó. ¿Por qué? Porque si yo escucho solamente a un lado, me estoy sesgando a ese lado. Y no doy opción al otro lado, tener una respuesta o tener una idea contraria o para equilibrar la verdad, porque la verdad no tiene límite, igual que la mentira. Entonces es fundamental tener clarísimo de un lado y del otro lado para tabular y tener un concepto mucho más amplio de lo que realmente está pasando. Eso es lo que hay que hacer con el movimiento indígena y con el sector indígena. Ir al territorio, escuchar a la dirigencia, sopesar las respuestas y dar una respuesta válida para beneficio de todos los ecuatorianos. En el contexto general, pues, del análisis de la gestión del gobierno nacional, como decía Iván, pues sí, la gente ha esperado de pronto un poco más de contundencia, de oportunidad en las decisiones del gobierno en su conjunto y del primer mandatario, y por otro lado también en los cambios que desde las mismas bases de la organización política que ha respaldado la elección como presidente, pues se han mencionado para cambiar esta estructura del Estado tal como ha quedado en función justamente de las propuestas planteadas como candidato y ahora en su plan de gobierno como presidente, para que efectivamente se pueda desarrollar todo ese programa de trabajo que se había planteado. Esos cambios todavía están pendientes. ¿Cómo se mira desde la perspectiva de quienes están pues analizando de manera permanente el quehacer del gobierno? Nada es perfecto, Diego, nada es perfecto, todo es perfectible. En el camino uno va, incluso el proyecto existente puede ir estructurado nuevamente para mejorar, para cambiar, todo para un beneficio, todo para un beneficio. Luego de 14 años de un concepto político, ingresar a trabajar con otro concepto político en materia económica fundamental es muy difícil, es muy complicado porque hay que adecuar. Yo el otro día decía y ponía un ejemplo que es válido para el momento, es cuando tú te compras una casa en el centro de Riobamba y conoces que la casa tiene muchos problemas, pero tú sabes que tienes las condiciones y la capacidad para que esa casa quede de maravilla. Entonces tú compras la casa, al lado de la casa te venden droga, en el otro lado de la casa hay gente armada, hay delincuencia. Entras a la casa y encuentras muchos vicios ocultos. Bajo el parqueo o bajo los pisos tienes tuberías rotas. Tienes las puertas internas que están con polilla. No han pagado el agua potable. Tienes una deuda con el banco de la hipoteca que no han pagado 10 años, tienes que renegociar la deuda. Entonces, para poner la casa, los almacenes están con gente que no quiere salir, que no quieren pagar el arriendo. Entonces, ¿qué te toca hacer? Reestructurar la casa, mejorar las condiciones, arreglar las deudas, condicionar de mejor manera, cambiar los pisos, cambiar las paredes, cambiar las tuberías, renegociar las deudas, poner seguridad para que tus vecinos no ingresen a tu casa. Eso es lo que ha hecho el presidente Lasso con el Ecuador. Poner en orden la casa, de materia fundamentalmente económica. La macroeconomía es básica, pero la microeconomía es necesaria.
La macroeconomía es básica, pero la microeconomía es necesaria. Entonces, ¿qué se ha hecho este año? Y creo que es una función no muy bien vista y no es política la macroeconomía. El ministro Cueva, que ya salió, ha ido dejando la casa en orden, renegociando deudas, por ejemplo, con los chinos que teníamos al 9% anual. Cambiemos por deuda del Fondo Monetario al 3% anual. Entonces es una renegociación de deudas. Pagar deuda cara y conseguir deuda barata. Eso es un tema de renegociar, no es político, porque a la gente no le interesa, la gente quiere comer, la gente quiere trabajo, quiere bienestar, quiere medicina, y es así, porque la macroeconomía no se asienta en el común. La microeconomía debe estar en el común, como nosotros, como tú y como yo. Entonces, se ha hecho ese trabajo complicadísimo de ajustar las cuentas, de ser medio tacaño, por poner una expresión, con el gasto público, para que lo planificado en los 3 años que vienen se acentúe la riqueza en donde se necesita. ¿En dónde? En el territorio, en el campo, en el comerciante, en el emprendedor. Ojo, el gobierno del presidente Lasso tiene un empeño inmenso con el emprendedor y va a haber un espacio inmenso, $1.000 millones para asignar al 1% anual en el Banco Ecuador, que va a ser Banco de Fomento porque ya está fusionado con la Corporación Financiera Nacional. Entonces, antes se entregaban créditos de $100 millones a una sola empresa, a una sola persona. Ahora no, ahora hay que diversificar la economía para que el dinero circule. Y cuando el dinero circule, la riqueza se va sentando, porque va caminando de mano en mano. Esa es la economía circular, la economía naranja. Y se va sentando el dinero en cada una de las manos que van produciendo. Entonces, eso es lo que hay que hacerlo. El territorio, las carreteras, la vialidad en el Ecuador hay que hacerla, pero hay que hacerla bien. Ejemplo, yo no voy a hacer una carretera, se me ocurre, Riobamba, Ambato. Yo estaba en Quito ayer. Riobamba, Ambato, esa carretera tiene que hacerse 4 carriles. ¿Cuánto vale? 80, 100 millones de dólares. Pero eso debe costar, no debe costar 200 millones como era anteriormente. Hay obra, no importa lo que cueste, pero hay obra. No, saquémonos de la cabeza ese chip de que no importa lo que cueste con tal que haya obra. No, debe haber obra porque es obligación del sector público hacer la obra. Y la obra al precio real, no con el sobreprecio o el acuerdo entre privados como era común. Y no del 10% que también ha sido común. Si la obra vale 100 millones, pues que cueste los 100 millones, no que cueste ni 101 millón, sino 100 millones. Esa es la esencia de la obra pública, del servicio público. Entonces, el hospital, en Riobamba hay que hacer un hospital nuevo, porque el policlínico, el hospital docente ya no da más, está cayendo ese hospital. Ese hospital ya no hay que hacer una reingeniería, ya no hay que hacer un overfoleo del hospital, no. Hay que hacer un nuevo hospital que costará 30, 40, pero que no cueste 200 millones, que cueste lo que conste de los estudios. Ese es el éxito de la función pública, que tú entregues una obra al costo real de lo que cuesta y que no el sobreprecio sea parte de eso, no. Reajuste 200 millones, 300 millones. Ahí la gente se decepciona y se conforma y dice, bueno, ya tengo el hospital, no importa lo que cueste. No. Hay que sacarnos de la cabeza ese chip, de que con tal de que me den, no importa el costo. Que se lleve. No, señores. Es obligación del Estado, público y privado, pagar lo que realmente cuesta la obra. Muy bien, importante conocer pues las diferentes perspectivas de lo que ocurre ahora mismo en el país. Queremos agradecerle al doctor Iván Vinuesa por haber hecho el análisis correspondiente en este momento que vive el Ecuador y las aspiraciones que tenemos todos los ecuatorianos de soluciones para los problemas definitivos en este periodo del país. Muchas gracias, Iván, por habernos acompañado. A ti un excelente día jueves, que haya bendiciones. Buenos días. Gracias a nuestro invitado y comentarles pues que también las lluvias están dejando secuelas en otros sectores de la provincia de Chimborazo. En la parroquia Bilbao se quedaron sin agua debido a las lluvias. Las fuertes lluvias en el cantón Penipe ocasionaron la pérdida de algunas vías y el daño en la tubería de agua de consumo humano en la parroquia Bilbao. En atención a esta situación, la alcaldesa Lourdes Mancero dispuso que personal y maquinaria municipal se trasladen al lugar para brindar una solución, dice un informe municipal. Desde la tarde del miércoles 6 de julio, personal municipal recorrió la zona con un tanquero entregando el líquido vital a las familias afectadas por el temporal invernal. Esta actividad se desarrolla en coordinación con Consuelo Heredia, presidenta del gobierno parroquial. Las lluvias de los últimos días han ocasionado afectación en varios territorios de la provincia de Chimborazo y por supuesto hemos visto en el resto del país qué es lo que
lo que ha ocurrido. Y justamente uno de estos hechos ocurrió en el cantón Guamote. Nuestro compañero Darwin Altamirano estuvo en la zona, hizo un reporte de lo que pasó precisamente en la misma. Veamos. El mal temporal cobró la primera víctima mortal en Chimborazo, en la parroquia Cebadas, cantón Guamote. Franklin S., de 17 años de edad, sufría de epilepsia. Al mirar el deslave que bajaba por el cerro, le dio ataques. Fue arrastrado unos 5 metros por el lodo y piedras. He estado pasando, mi nietito se ha caído, se ha vuelto. Ese es más mi aviso, porque estamos bien doloridos de una familia. Ahora como está lloviendo, entonces ha estado más bastante. Y entonces por ahí ha estado pasando y se bajó el deslave, ha de hecho caer. A pocos kilómetros otro escenario se vivía en la comunidad Pacún y Chubamba. Una familia lo perdió todo. 2 viviendas fueron destruidas por el aluvión. Todo está destruidísimo, todo. Tenían de mi nieto, era el moto nueva, cocina, cama, etcétera, cosas. Incluso tenían un pequeño negocio de insumos agrícolas. Todo quedó bajo la gran cantidad de sedimentos. Baja de arriba, este es una parte, es canal riego que pasa por arriba. Entonces como canal es pequeño, llueve por arriba demasiado, llena en canal, entonces viene saliendo el agua, entonces se hace práctico. Ahora piden apoyo a las autoridades, ya que incluso se han quedado incomunicados. La vía se encuentra cerrada. Mientras tanto, lloran la muerte de uno de sus seres queridos. Es que usted aquí que dé una mano, que dé avisando a las autoridades, al Consejo Provincial de Chimborazo, a Cantón Guamote, al Delfín Quispe, que dé una manito. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Esto es lo que ocurrió precisamente en el cantón Guamote. Las lluvias pues han ocasionado problemas, como habíamos mencionado, y es importante también pues el llamado de atención que hacían pues los comuneros a las autoridades, que se debieron pues hacer medidas de prevención. Lógicamente, como se conoce, no todo se puede pues tener anticipado cuando se trata de la naturaleza, pero también la presencia inmediata es fundamental. Se ha mencionado de parte de algunas instituciones que hay siempre a disposición de equipos emergentes, de equipos que están inclusive en los territorios para atender estas emergencias. Ahí los comuneros pues estaban haciendo el llamado porque no ha llegado la ayuda inmediata que ellos requerían justamente para poder solventar estos problemas que se han generado como consecuencia de la naturaleza, que en estos días pues ha afectado a estos territorios de nuestra provincia y otros del país, como hemos visto a través de los diferentes reportes que se han compartido también en nuestras redes y plataformas. El llamado es entonces para que se siga trabajando de manera permanente, porque algunos están más preocupados ya en una inminente campaña electoral, en una precampaña, pues tomándose fotos, haciendo recorridos, cuando lo principal es cumplir con la responsabilidad para la cual fueron electos quienes son autoridades, y otros lógicamente están ya buscando aprovechar estos espacios para promocionarse, hacerse conocer. Decíamos, durante los días de movilización es irresponsable pues aprovecharse de la necesidad de la gente, cuando en estos momentos pues lo que se necesita es justamente una acción conjunta, solidaria y efectiva, tanto de quienes tienen esta responsabilidad como mandato de los ciudadanos, como por aquellas personas que, si quieren ayudar, deben hacerlo de manera desinteresada. En todo caso, pues lo fundamental es que se vaya brindando la atención correspondiente a estos sectores y se pueda ir solventando las necesidades que se van generando a raíz de esta nueva afectación que han producido las lluvias en los territorios de la provincia de Chimborazo. Y con esto vamos llegando a la parte final del encuentro de noticias de esta mañana, no sin antes pues invitarles a que sigan las informaciones en todas nuestras plataformas del Diario de Riobamba, y por supuesto la mejor programación en la radio está a través de 98.9 FM en Radio Hola. Aquí, Hola Noticias, el radio periódico presentado por MG Radio. Hola Riobamba en 98.9 FM. Cerramos nuestra ventana al mundo radiofónico informativo. Mañana con más acontecimientos de interés comunitario en Hola Noticias.
Hola Noticias. Dirección ejecutiva, ingeniero Manolo Guevara Freire. Producción, Aquí Chimborazo. Conducción y dirección, ingeniero Diego Moncayo. Hola Noticias. Aquí Chimborazo. Aquí Chimborazo.